Hola chicos, el siguiente es un tutorial para poder entender de mejor forma la presentación que les acabo de enviar. Recuerden que estamos en el capítulo 2, vamos a trabajar todo tipo de gráficos estadísticos. En general es un capítulo fácil de entender, tiene algunas partes un poco enredadas en realidad, pero en general los gráficos estadísticos no es un capítulo difícil. Estamos entrando de a poco a lo medular de la estadística, pero necesitamos pasar por esta fase de comprensión. Así que empecemos al tiro. A modo de introducción, recordar que los gráficos estadísticos buscan describir la información de la muestra de manera atractiva. La idea es mostrarlo de forma visual, fácil, que sea fácil de entender. Recuerden lo que siempre decimos en clase, que la información final se tiene que socializar y ustedes tienen que entender que eso tiene que ser lo más simple posible. Los gráficos estadísticos sirven para visualizar algún tipo de patrón de comportamiento. Más adelante vamos a darle una definición a eso, pero ver cómo se comporta la variable estadística, ver si tiene algún patrón, como decía, si tiene algo que resaltar, alguna conclusión que podamos decir. Todo eso nos va a servir y lo vamos a ver con el gráfico. Bueno, existen varias formas gráficas visuales para describir la información y entender que nosotros vamos a clasificar los tipos de gráficos al igual que hacíamos la clasificación por variables cuantitativas, cualitativas. O sea, el tipo de variable va de alguna forma a mostrar el tipo de gráfico que se va a presentar. Entonces vamos a partir por lo más simple, que son los datos cualitativos. Recuerden, los datos cualitativos son los atributos, los no numéricos, que uno puede describir en palabras. Entonces, los dos primeros gráficos son gráficos bien comunes. Yo creo que ustedes lo han visto más de alguna vez. El primero es el gráfico circular o de pastel, ese círculo que está subdividido en zonas o sectores circulares, donde cada pedacito del pastel corresponde a un porcentaje, entendiendo que el círculo completo corresponde al 100%. Entonces hay una relación proporcional respecto al porcentaje con el trozo del pastel. Y también existe lo que se llama el gráfico de barras. Entonces, el gráfico de barras muestra, por ejemplo, la cantidad de datos que hay mediante rectángulos. Y también es una relación proporcional, o sea que los rectángulos van a ser más altos si hay más datos o hay más frecuencia. Entonces, veamos un ejemplo que nos ilustre esto. Tenemos, por ejemplo, esa tabla que muestra el número de casos de operaciones que se han hecho en el Hospital General de un país en el último año. Entonces ahí ven la tabla, el tipo de operaciones, desde torácica hasta neurocirugía, en un total de 498 operaciones. Y vemos cómo podríamos clasificar o cómo podríamos redistribuir, mejor dicho, esa información en gráficos. Entonces pensemos, por ejemplo, lo más sencillo, un gráfico de barras, por ejemplo, ahí lo pueden ver, un gráfico de barra donde claramente muestra que las operaciones de tipo abdominal tienen mayor altura y uno puede decir, por ejemplo, que las operaciones torácicas o de neurocirugía tienen menor altura. Y por ejemplo, un gráfico circular va a mostrar lo mismo pero de otra forma. Si se fijan ahí, en el porcentaje se nota mucho mejor que el porcentaje mayor tiene que ser obviamente abdominal y los porcentajes menores, por ejemplo, son de neurocirugía y torácica. Y así se distribuye la muestra. Fácil de entender, no debiese ser de ninguna dificultad comprenderlo. Vamos a pasar al último gráfico de datos cualitativos, que es un gráfico poco conocido en nombre, pero es súper importante, darte información respecto a ciertos comportamientos, que es lo que se llama el diagrama de Pareto, que también es un gráfico de barra, pero la única gracia que tiene es que estas barras están ordenadas de mayor a menor, desde la categoría que tiene más a la categoría que tiene menos. Y además incluye una gráfica de línea, ¿ya? Que va a mostrar los porcentajes acumulados y los conteos de las barras. Vamos a explicar eso porque es necesario verlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos ese gráfico,
Estos son datos del FBI, que reportó 8.715 crímenes de odio para el año 2003. Estos son datos reales, ojo. Y fíjense cómo, por ejemplo, está el gráfico de barras que muestra de mayor a menor, que hay más crímenes de raza, después de crímenes de orientación sexual, de religión, de etnia y al final un porcentaje menor de otro tipo que no esté contabilizado. Es un gráfico de barra que va de mayor a menor, pero que también agrega los porcentajes acumulados. O sea, por ejemplo, esto es 52,5%, este es 16,4%, entonces, por ejemplo, aquí en este punto sería la suma de 52,5 con 16,4, aproximadamente 68%. Después, si le acumulan el porcentaje de religión, ya es 68 aproximado, más 16 sería cerca de 84-85%, ¿no? Que ahí está sobre el 80%, y después va acumulado hasta completar el 100%. Un diagrama de Pareto, como les decía, da más información. Y como les digo, el ordenar de mayor a menor resalta mucho más las diferencias. Si lo notan a diferencia de los otros dos gráficos. Con esto terminamos esta primera parte, así que seguimos con datos cuantitativos.